Buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera conferencia del ciclo de ponencias Horizontes Emergentes, organizado desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, de forma conjunta entre Dirección de Escuela y Departamento de Arquitectura, y comisariado por Patio, que es un grupo de ex estudiantes de la escuela, compuesto por Alejandro Carrasco, Ángela Molina, Eduardo Cilleruelo y Daniel Martín Villamuelas. Desde este foro y desde este grupo de charlas que van a tener a lo largo de estos 2 meses, se pretende ofrecer una visión panorámica sobre diferentes prácticas arquitectónicas jóvenes que representan formas actuales de ejercer la profesión desde una mirada no convencional y basada en acciones de autocreación, especialización, investigación. Y todas estas prácticas tienen en común el encaje de sus posiciones críticas y prácticas dentro de una disciplina que se está constantemente revisando y que vive una revolución tecnológica y además se enfrenta de manera indefinida a una crisis que acabará por redefinir la profesión de cara a las siguientes generaciones. Para ello vamos a celebrar en estos 2 meses una serie de 4 conferencias que van a tener lugar de manera o cada 2 semanas en este mismo horario, los miércoles a las 5 de la tarde. Y como invitados vamos a tener a Luis Alexandre Casanovas Blanco, que nos acompaña hoy. El día 7 de abril tenemos al Estudio de Arquitectura Bonelli Dóriga. El 21 de abril tendremos al Estudio Contra con Nico Barrena y Elena Gallego, que es exalumna de la escuela también. Y cerraremos el 5 de mayo con la visita de la cooperativa La Col. Dicho esto, quiero dar la bienvenida a Luis y darle también las gracias por animarse a inaugurar el ciclo y ser el primero, el primer invitado. Para los que no le conozcáis, Luis Alexandre Casanovas Blanco es arquitecto, comisario y académico. Se licenció en arquitectura en la Escuela de Barcelona y posteriormente viajó a Estados Unidos para obtener el máster en Advanced Architectural Design por la JSAP de la Universidad de Columbia y actualmente es doctorando por la Universidad de Princeton, también en Estados Unidos. Su práctica es joven, pero es muy intensa y muy productiva y es un poco lo que imagino que nos va a contar hoy. Y resulta especialmente atractiva por su capacidad para trabajar y superar el ámbito de lo estrictamente construido y tejer puentes o ampliar ese área de influencia o esa agencia hacia otras o en otras direcciones. En este sentido, fue comisario jefe de la Tinal de Oslo del 2016 con la After Belonging Agency, y recientemente también ha formado parte del equipo curatorial de Autosacramental Invisible en la Reina Sofía, aquí en Madrid, una exposición, vamos, que tenéis disponible hasta abril, pero me ha comentado que probablemente esté un poquito más. Para los que no hayáis ido a verla, que sepáis que está allí, que va a estar por lo menos durante un mes más, si no se alarga. También tiene una amplia producción escrita, sus escritos están o sus textos han sido expuestos en revistas como Volume, ARPA Journal y Plot, y además su trabajo ha recibido numerosos premios, el premio FAD de Teoría y Crítica en el 2017, el Simon Architecture Prize en 2018, el Bauer Prize en el 2019, y todo esto con 35 años o con, vamos, en una, como siendo una práctica, como he dicho, muy joven y como muy intensa. Entonces, todo esto que os anticipo, espero que yo creo que nos va a hablar sobre todo ello y os lo va a saber contar mejor. Así que le doy paso y que nos diga y que nos cuente. Bueno, pues a ver, voy a compartir pantalla. Bueno, primero de todo que estoy súper agradecido de estar de formar parte de este ciclo. Vale, el vídeo funciona, que antes no funcionaba y ahora es lo primero que sale. A ver. Bueno, que es un placer para mí hoy estar aquí en la Escuela de Arquitectura de Alcalá. Y bueno, aunque sea virtualmente, y nada, quería dar las gracias a Patio, a Alex Carrasco, a Ángela Molina, Eduardo a Cilleruelo y también a Daniel Martín Villamuelas por invitarme. Y como les he dicho antes, también me parece que tanto la premisa, el marco en el que han pensado las charlas como la organización es absolutamente impecable. Entonces estoy muy agradecido. Bueno, voy a empezar con esta imagen que, que a mí me gusta bastante para explicar un poco cómo entiendo yo, la arquitectura, ¿no? Bueno, veis un poco lo que sucede. Lo paro aquí, tal vez.
Me gusta empezar con este vídeo, como decía, porque resume bastante bien cómo yo entiendo tanto la arquitectura como el diseño y por qué creo en la necesidad de acercarse simultáneamente a estos desde la práctica, la teoría y también, muy importante, y como voy a intentar contar durante la charla, desde una discusión pública que vaya más allá de la disciplina de los arquitectos y las arquitectas. Me encanta este vídeo porque, bueno, este vídeo es, no sé si lo conocíais, pero es un vídeo que se viralizó durante los debates que preceden al Brexit en 2016, ¿no? El Brexit, como sabéis, es el referéndum que dirimía la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Y se viralizó este vídeo en el que un encapuchado, que entendemos que es de nacionalidad británica, intenta quemar una bandera de la Unión Europea. Acusa a esta entidad en el vídeo, hace un pequeño speech y acusa a la Unión Europea, y aquí le cito, de quitarnos nuestra nacionalidad británica, nuestra identidad, nuestra libertad de expresión y nuestra soberanía. Bueno, una vez dice todo esto, el encapuchado se acerca a la bandera estrellada con un encendedor con la intención de quemarla. Pero su acción, como podéis ver, bueno, este vídeo, esto es como un clip que hice de un vídeo que dura como unos 2 minutos de esta acción repetida y repetida. La pieza de tela nunca llega a prender y este tipo tiene que desistir. Lo que ocurre es que la bandera está fabricada siguiendo las regulaciones de la Unión Europea sobre materiales inflamables. Entonces, por más que lo intente, no va a conseguir que arda. Bueno, pues como os digo, después de 2 minutos agónicos de intentar, el individuo termina por rendirse. Para mí este vídeo es muy interesante porque expone de manera bastante paródica la forma en que construcciones ideológicas y políticas como la identidad o la soberanía, que parecen muy abstractas, o fenómenos tanto históricos como económicos, determinan de alguna manera tanto el diseño como la materialidad de los objetos que nos rodean, ya sean banderas, sean edificios o sean territorios. A continuación voy a intentar contar cómo esta premisa funciona en mis proyectos, y también haré un pequeño recorrido a la vez sobre qué me ha llevado a intentar construir este tipo de práctica. Bueno, como ha dicho Alex, en 2014 un grupo de arquitectos amigos que entonces estaban en Nueva York, entre los que me encontraba, estos amigos eran Nacho Galán, Carlos Mínguez Carrasco, Alejandra Navarrete y Marina Otero. Los 5 ganamos el concurso internacional para comisariar la 6ª edición de la Trienal de Arquitectura de Oslo. Para mí la Trienal no solo es importante porque me permitió, junto a mis compañeros, explorar toda una serie de temas, sino también porque me proporcionó recursos económicos que de alguna manera me permitieron luego construir mi práctica arquitectónica individual. Nuestra propuesta, que entonces desarrollamos durante 2 años, se llamaba After Belonging, y en castellano tiene 2 traducciones. De hecho, en inglés puede entenderse de 2 maneras también. After Belonging puede ser después de la pertenencia, o After Belonging puede ser también buscando la pertenencia. Y nos gustaba muchísimo esta doble acepción del término. La Trienal de Arquitectura de Oslo, de algún modo, pretendía analizar, discutir y diseñar los objetos, los espacios y también los territorios que respondían en ese momento a nuevas articulaciones de ideas de pertenencia y de comunidad. La eclosión de intercambios comerciales, sistemas de transferencia de información, movimientos migratorios masivos, han desestabilizado o desestabilizaban en ese momento lo que entendíamos por la idea de casa o de residencia. Y de algún modo nos obligaban a cuestionarnos ideas que históricamente hemos asociado a esta palabra, la idea de casa, como son la idea de pertenencia, la idea de permanencia
la idea de propiedad y también la idea de identidad. Entendíamos que en ese momento, por las condiciones históricas, se producía algo así como una crisis de las ideas tradicionales de pertenencia, que tenían que ver con la nación-estado, que tenían que ver con la propiedad de una casa, que tenían que ver con pertenecer a una comunidad desde tu nacimiento, etc., ¿no? El objetivo detrás de la trienal era precisamente analizar los modos en que la arquitectura y el diseño intervienen en los vínculos que establecemos con distintos lugares y distintas comunidades, es decir, cómo la arquitectura interviene en definir dónde pertenecemos. Pero también, de alguna manera, queríamos revisar la relación con aquellos objetos que poseemos, que compartimos, que intercambiamos, es decir, cómo la arquitectura nos ayuda a gestionar nuestras pertenencias. Estar en casa o estar como en casa es una expresión que, digamos, ha adoptado mucha más complejidad de la que ha tenido nunca en estas últimas décadas, tanto por lo que se refiere a su uso cuando hablamos de espacios domésticos como cuando nos referimos a contextos nacionales, estatales, sometidos a nuevos regímenes de circulación de personas, de bienes, de información. En definitiva, a hablar de pertenencia y arquitectura en la actualidad nos obliga, pensábamos nosotros, el equipo curatorial, que nos obligaba a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué significa estar en casa, estar como en casa hoy en día? Como he dicho, el incremento de circulación y movimiento del que hablamos, por un lado, significa que tenemos acceso a muchos más lugares y territorios. También que formamos parte de un flujo de productos que se renuevan continuamente, integrando un mercado global que parece que se puede expandir casi ilimitadamente. Hay una cosa importante que ya sale en esta diapositiva. Bueno, veréis que en el pie de algunas de las imágenes que usamos como referencia hemos indicado qué arquitectos han diseñado estos espacios, ¿no? Estas son imágenes que no pertenecen a ninguna revista especializada de arquitectura, sino que son sacadas de la prensa generalista, ¿no? Entonces hicimos esta pequeña investigación para entender este espacio en concreto, que es un almacén de Amazon, que hasta el momento era el espacio logístico, el espacio de, digamos, de almacenamiento más grande del mundo, de 1 millón de metros cuadrados. Estaba hecho por arquitectos, es decir, hay toda una serie de gente construyendo estos espacios, ¿no? Que de algún modo no encontramos en las discusiones de arquitectura ni en la prensa arquitectónica, ¿no? Es importante también tener en cuenta que no todo ni todo el mundo circula de manera voluntaria o lo hace bajo las mismas condiciones. La circulación promueve una gran inestabilidad social, económica y política, y sobre todo una desigualdad creciente para sectores de población a los que se mantiene un tránsito continuo bajo condiciones extremadamente precarias. Esta imagen es especialmente importante porque cuando nosotros empezamos a trabajar fue el momento de eclosión de lo que se vino a llamar entonces la crisis de los refugiados en Europa. No sé si os acordáis, entre 2014 y 2016. Y de alguna manera, como trabajamos con esta idea de arquitectura, pertenencia, etcétera, había como una especie de caldo de cultivo en Oslo y desde la propia institución para que de algún modo tratáramos directamente el tema de la crisis de los refugiados. Para nosotros, pero fue muy importante explicarles o de algún modo como articular que ver estos casos en específico solos no tiene, o bajo un paradigma de crisis o una actitud de intentar solucionar problemas, es bastante parcial. Lo que a nosotros nos interesaba era entender cómo todas estas problemáticas suceden en paralelo con flujos de muchas otras cosas y que son parte de un contexto global de circulación, tanto de turistas, mercancías, información, personas. Y entendíamos que no puede aislarse, no puede tratarse la crisis de refugiados sin entender
pues que hay una deslocalización de empresas que genera pobreza en determinados sitios, conflictos geopolíticos por recursos, etc. ¿Qué tipo de arquitecturas inspeccionamos más directamente? Por un lado, cosas como este centro de refugiados en Oslo, que bueno, es una especie de residencia que se considera una vivienda transicional mientras el gobierno noruego tramita las demandas de asilo político. La estancia teóricamente está limitada a 3 meses, pero personas como por ejemplo Fazel, que veis en la fotografía, es un refugiado político sirio, lleva viviendo aquí, en esta habitación en específico, hace más de 5 años y de donde en realidad no quiere irse. Entonces, para él, esto que era una vivienda transicional ha acabado siendo un poco su vivienda permanente. Pero no solo mirábamos a estos casos, sino también mirábamos la desestabilización de nuestras propias casas, de algún modo, algo que hasta ahora habíamos entendido como únicamente nuestro, ¿no? Nuestro espacio donde construimos nuestra vida cotidiana, y que de algún modo hemos acabado abriendo de par en par a desconocidos a cambio de una recompensa económica a través de plataformas como por ejemplo Airbnb, bajo retóricas como la de Belong Anywhere. Esta campaña, perdón, ya no estoy seguro de que este continúe siendo el eslogan de Airbnb, pero en ese momento sí que, digamos, el eslogan principal de Airbnb era Belong Anywhere, ¿no? Es decir, pertenece a cualquier sitio. Y a nosotros nos parecía muy interesante, ¿no?, que hablara de pertenencia, pero también, claro, pertenece donde quieras o a cualquier sitio si tienes un determinado pasaporte que te lo permite, si tu condición económica es determinada, etc. Entonces nos gustaba porque situaba este Belong Anywhere, ¿no?, en una especie de mundo utópico sin fronteras absolutamente irreal. Pero también, digamos, esta idea de pertenencia era muy interesante, ¿no?, porque en su principio, ¿no?, claro, Airbnb buscaba distinguirse de la oferta hotelera, digamos, ofreciendo una experiencia casi análoga a la comunidad local de esa ciudad que se visitaba, ¿no? La idea de que puedes vivir la vida como si fueras un ciudadano más, ¿no? Claro, visto en perspectiva, más allá de las ventajas o innovaciones o intereses que pueda suponer plataformas de este tipo, plataformas como Airbnb, nos parecía que era muy importante también entender que esto tenía varias escalas, es decir, no solo transformaba nuestra casa, sino que transformaba nuestra casa, que está agregada a una serie de casas que conforman una ciudad y que, como vemos en esta fotografía, tiene un impacto urbanístico, ¿no?, en la gestión de las ciudades, en la emergencia de nuevos conflictos sociales. Este es un caso que a mí me interesa especialmente, bueno, una investigación que se hizo expresamente para la Trienal de Oslo, y la hizo, es un proyecto que se llama Panda, y lo hizo EMEI, liderado por Ippolito Pestellini Laparelli, que era un socio que en ese momento llevaba como los proyectos de investigación en OMA, en Rotterdam, conjuntamente con Bengler, que Bengler de hecho es una compañía noruega de informática, gráfica digital, etcétera, que son los que de hecho han desarrollado toda la web de OMA, ¿no?, que funciona como esta especie de archivo brutal que va acumulando todos los proyectos. Entonces, bueno, creo que solo tengo el micro yo y no podréis contestar, pero yo os animo a que me digáis, por ejemplo, esta imagen de aquí, que el ratón yo creo que lo veis, y el juego ya se ha desvelado, pero bueno, esta imagen de aquí, ¿qué sitio creéis que es? Si no lo habéis visto con mi cagada de pasarla. ¿Qué ciudad del mundo? ¿En qué ciudad del mundo está esta vivienda que se ofrece por Airbnb? Bueno, pues es Tokio, ¿no? Pero si miramos todas las viviendas análogas casi, parquet, muebles como de diseño moderno o de IKEA, paredes blancas, blanquísimas, nos encontremos en Hamburgo o en Osaka o en México. Claro, ¿no?
al final, lo que Hipólito descubre con esta investigación muy interesante es que el interior doméstico escandinavo es el que se acaba imponiendo como interior estándar en cualquier sitio del mundo, borrando cualquier tipo digamos, de especificidad o cualquier modo de habitar local bajo este blanco de las paredes, este parquet, este mobiliario moderno. Es decir, a pesar de promulgar la pertenencia a la comunidad como un hecho distintivo, OM y Wengler desentrañan como Airbnb de algún modo acaba funcionando como franquicias hoteleras como Holiday Inn o como Ibis, que garantizan a sus clientes que vayas donde vayas del mundo, siempre encontrarás las mismas condiciones de confort. Otro proyecto también interesantísimo ligado de algún modo a Airbnb es este vídeo que fue también comisionado por la Trienal y que hicieron Living Architectures, que son los que han hecho, seguro que os habéis topado en algún momento con el vídeo de la casa de Koolhaas, creo que se llama Koolhaas House Life o algo así. Es este dúo de cineastas franceses que trabajan alrededor pues, graban principalmente, documentan arquitectura a través del cine. Y les propusimos que trabajaran sobre Airbnb. Son Sonny Labeca y Luis Lemoine, ellos se llaman. Entonces, hicieron esta pieza absolutamente maravillosa que se llamaba Selling Dreams y que gira en torno a Mark, que es este danés, ¿no? Porque aparte nosotros comisionamos esta serie de estudios sobre casos que nos parecían interesantes y les pedimos si podían estudiar el fenómeno de Airbnb en la ciudad de Dinamarca. Entonces, ellos hacen esta especie de documental sobre esta persona que se llama Mark, que es un danés afrodescendiente, que a través de Airbnb alquila su vivienda todo el tiempo, es decir, él vive básicamente en hoteles que contrata en ofertas de último minuto y tiene la casa decorada con fotografías y objetos prototípicos de una familia danesa, como si quien viviera allí fuera pues madre, hijo, padre, madre danés, rubios, blancos, absolutamente tradicionales, con un éxito brutal, ¿no? De demandas de clientes que quieren ir allí a pasar las vacaciones. Entonces, yo creo que la pieza es muy interesante porque revela la serie de clichés identitarios, ¿no? Y las ideas preconcebidas sobre cómo tiene que ser una vivienda, por quién tiene que ser habitada en un determinado lugar del mundo. No solo identitarios, sino raciales, como vemos aquí, ¿no? Mark de algún modo oculta que es ¿no? un danés afrodescendiente y vende que él es un danés rubio, con una familia absolutamente estándar, etc., ¿no? La Triennale viajó a otros espacios en Noruega más allá de Oslo. Por ejemplo, esto es un caso que miramos con bastante detenimiento, es el caso de Kirkenes en el norte del país. Es una zona muy rica en recursos que actualmente se disputan Rusia y Noruega. Kirkenes se encuentra actualmente habitada por trabajadores temporales que se dedican precisamente a la extracción o explotación mineral, turistas que están atraídos por, digamos, la experiencia del Polo Norte, pero también científicos que están allí estudiando los cambios de los polos, ¿no? De algún modo aquí vemos una barraca que se usa para comercio científico, para investigación científica, perdón. Aquí vemos un barco de crucero, de turistas, este paisaje prototípico donde se organizan excursiones. Entonces nos interesa muchísimo, ¿no? Todos estos flujos de estas cosas que hemos analizado como en otros sitios del mundo, aquí pasando simultáneamente, casi sin cruzarse, a la misma velocidad que hay un flujo de materiales y dinero que estructura todo este paisaje, ¿no? Pero también salíamos de Noruega, ¿no? Salíamos de Noruega intentando continuar hablando de Noruega. No sé si alguien de vosotros de Alicante o conoces Alfaz del Pi, pero es un caso bastante interesante que encontramos cuando estamos trabajando en los posibles casos de estudio y arquitecturas producidas por esta idea de pertenencia. Alfaz del Pi, que está en Alicante, es un pueblo donde los jubilados noruegos que tienen problemas circulatorios o respiratorios son expuestos a las supuestas virtudes el modo de vida, la cultura mediterránea, ¿no? En un entorno construido en esta especie de arquitectura blanca como andaluza, ibicenca, una parodia de lo español, y están allí por recomendación de la seguridad social
noruega con quien el municipio mantiene un convenio. Entonces, os parecía muy interesante, ¿no?, que pueda recetarse como tratamiento el pasar una temporada en España, ¿no?, donde una seguridad social que teóricamente solo puede operar en un ámbito nacional está mandando gente a otro país, firma convenios con pueblos para que alojen y estos noruegos jubilados aquí tengan una serie de servicios. Y no solo mirábamos estos casos relacionados con turismo, sino casos un poco más extraños y extremos, como por ejemplo la nueva ciudad sanitaria situada en la zona de actividades logísticas de Dubái, donde emergen, no sé si miráis con detenimiento esta imagen, vista así rápido, es como, ok, pero si la miráis con detenimiento, ¿no?, veis hay una cama de quirófano en medio de una cosa que no tiene nada que ver con un hospital y tiene más que ver con una especie de habitación de turismo de lujo. Básicamente lo que Dubái promueve y publicita y permite a muchos ciudadanos del mundo, entre ellos muchos noruegos, es acceder directamente a este tipo de hospitales, a hacerse tratamientos de cirugía estética dentro del ZAL mismo, es decir, de la zona de actividades logísticas, ¿no? Los ZAL, sabéis, son estas zonas que están, como va a hacer, alrededor de los aeropuertos y en las que las mercancías circulan sin tener que pasar aduanas. Y de algún modo lo que ellos proponen es, pues, ¿no?, como vas al duty free, tú puedes ir a hacerte un tratamiento estético en esta especie de hotel orientalista barra hospital, y ni siquiera tienes que enseñar tu pasaporte ni entrar en Dubái, porque te encuentras dentro de los dominios propios de lo que es el aeropuerto. Y este último caso que me gustaría contar muy deprisa es una de las intervenciones que se propusieron también en el marco de la Trienal, que básicamente consistió en hacer, bueno, esto es del Ayuntamiento de Oslo, es considerado una joya del movimiento moderno en la ciudad de Oslo, además, ¿no?, con una historia bastante truculenta en la que se empieza a construir, se interrumpe durante la ocupación nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, luego se acaba de construir, se hacen unos murales un poco contando esta historia de resistencia a la ciudad ante la ocupación nazi, etc. Pero es un lugar que lo habréis visto en prensa miles de veces, porque es donde se concede el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Sabéis que los premios Nobel se conceden entre Estocolmo y Oslo, y en este hall maravilloso, lleno de estos frescos que os decía, bueno, este caso concreto es la ceremonia del Premio Nobel de la Paz que se hizo a Liu Xiaobo, que era este activista chino que después falleció, poco después falleció. Entonces lo que propusimos es, trabajando con el con el artista Jonas Stahl, quien a su vez trabaja con las comunidades del norte de Siria, oeste de Turquía, del Kurdistán, pero unas comunidades específicas organizadas en torno a la ciudad de Rojava. Rojava es una parte de, no sé si el Kurdistán, los kurdos ya están entre estos países, Irak, Siria, Turquía. Rojava ha autodeclarado su independencia como país autónomo, digamos, de un modo extraño, ¿no? Digamos, ellos quieren tener un estado, pero, ellos se autodenominan una democracia, una nación, pero sin estado. Ellos no quieren tener un estado, trabajan de modo autoorganizado, y evidentemente este tipo de países autoproclamados, no tienen ningún reconocimiento jurídico internacional. Entonces, un poco lo que Jonas Stahl hizo es, en este espacio tan absolutamente icónico, ¿no?, para lo que significa la diplomacia internacional, sitúa una embajada temporal de un país o de como una comunidad que no tiene Estado, ¿no? Y una embajada es una cosa que siempre va ligada a un Estado. Entonces hace como esta especie de truco, de magia, y invita pues a muchas comunidades de Europa y del mundo que están en una situación parecida, ¿no?, en, digamos, movimientos de independencia, etcétera, movimientos separatistas de diferentes sitios del mundo, para discutir esta idea de la embajada y la diplomacia cuando no tienes lo que es principal para hacer, lo que es un Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa esto? Pues fagocitando de algún modo la idea de cúpula, ¿no?, que tanto nos lleva a pensar en parlamentos, etcétera. Y organizando esta especie de parlamento interior, ¿no?, a través de
¿no? de esta llamada que Jonas hizo a todos estos países, ¿no? Esta especie de... A mí me parece muy interesante, ¿no? Es como esta especie de, ¿no? de las películas de James Bond, que siempre hay esta liga de villanos de países extraños, ¿no? Es casi esto, es esta especie de contra-ONU, ¿no? De toda esta gente que no tiene lo mínimo para poder estar en la ONU, que es un Estado. Y aquí veis un poco, ¿no? Decorado con la bandera de Kurdistán, etc. Entonces, una de las cosas que van a ser importantes, o que fueron muy importantes para mí de la Trienal de Oslo y que de algún modo me quedé, y veréis que son importantes para mi práctica, es la idea de que existe esta especie de fractura entre lo que es la prensa, lo que es la prensa, sí, las revistas de arquitectura y lo que es la prensa normal, ¿no? O la prensa generalista, es decir, las arquitecturas que salen en ese sitio no suelen salir en el otro, sino es en la sección de arquitectura. En cambio, si cogemos una página de un periódico y miramos, está lleno de arquitecturas por todos lados, ¿no? Tanto parlamentos como viviendas, como, ¿no? Digamos, transformaciones del territorio. Y a nosotros nos interesaba poder hablar de arquitectura, infiltrarla en medios que no fueran cosas del, no sé, que no fueran estrictamente de arquitectura. Entonces, claro, esto es el caso que nos pareció muy increíble, en el que Project Syndicate, que es esta especie de cooperativa de periodistas que trabajan alrededor de geopolítica alrededor del mundo, usaron una imagen de la Trienal de Oslo en la portada de una de sus historias sobre Kurdistán. Es decir, que las arquitecturas que habíamos producido para la Trienal de algún modo sobrepasaban lo que eran las discusiones puramente arquitectónicas. Bueno, de algún modo, desde Patio me propusieron también que no solo contara los proyectos y obviara, ¿no? cómo se hacen y sus procesos, sino que de algún modo también contara cómo llego a construir mi práctica, ¿no? No esta especie de, ¿no? oscurantismo que existe casi siempre sobre cómo se hacen las cosas, quién participa en ellas, cuánta gente, quién hace esas maquetas espectaculares que todos querríamos hacer, pero no es posible pagando a la gente. Entonces, de algún modo he presentado la Trienal primero porque la Trienal me permitió dos cosas. Primero, tener claro cuál quería que fuera mi proyecto, y quería que fuera un proyecto personal híbrido que fuera, ¿no? que abordara la arquitectura desde un punto de vista de una discusión pública, como hablaba antes, que tratara temas que tuvieran que ver con las políticas de la vida diaria, pero también me permitió hacer un poco de dinero para crear una infraestructura mínima para poder empezar a hacer proyectos, ¿no? Entonces es allí cuando empieza, digamos, mi práctica arquitectónica en un sentido más tradicional, cuando consigo suficiente dinero para poder reunir a una serie de colaboradores, etc. Y el primer proyecto en el que trabajo es un proyecto también prototípico, ¿no? Que como empiezan muchísimos de nuestros compañeros, muchísimos arquitectos, que es una casa familiar, ¿no? Una casa familiar un tanto extraña, porque es esta casa familiar, no es una casa familiar construida desde cero. Esta es la casa donde viven mis padres, Jaume y María Luisa, en Cardedeu. Y como veis, es una casa bastante extraña, una casa que seguramente no veréis en revistas de arquitectura, ¿no? Unas columnas dóricas, una especie de torreta neomedieval. Ahora os enseñaré muchísimos más detalles, ¿no? Pero lo que me parecía muy interesante es, digamos, es entender cómo esta casa había llegado a ser, ¿no? Y por qué alguien, ¿no? En este caso mis padres, había querido comprarla. Y entender un poco también la casa en un contexto más amplio, en un contexto de los 90, en el que en España se veían muchísimas de estas barrabasadas, ¿no? De algún modo, lo que se me pidió es que reformara una serie de partes que estaban maltrechas, había una serie de goteras alrededor de la escalera, pero también se me pedía que sectorizara los pisos que estaban en ese momento abiertos, y que de algún modo repensara algunas cosas de la casa que a los clientes de Jaume y María Luisa ya no les interesaban, no les gustaban, ¿no? Entonces, de algún modo, el proyecto sirvió como excusa para... ¿no? Es una casa construida a finales de los 80, comprada en 1992. Os hacéis un poco la idea de ese momento, es esa España, ¿no? Pre-Aznar, pero final del socialismo, un poco del derroche y del desfase. Entonces,
claro, ¿no? Esa casa es una casa construida durante la burbuja inmobiliaria, por muchas razones que ahora os desgranaré. Y en ese momento, ¿no? Y a partir de 2008, que entiendo que en 2008 seguramente algunos de vosotros es cuando entrasteis a estudiar arquitectura, etcétera, ¿no? El momento de la crisis inmobiliaria a escala global, brutal. Bueno, hay todas estas discusiones de quién es el responsable de la burbuja inmobiliaria. Y casi siempre lo que se acaba haciendo es culpar a la gente que ha comprado, ¿no? Como si en este país no se hubiera incentivado de una manera masiva, ¿no?, la inversión en el ladrillo. O sea, el ladrillo nunca baja, ¿no? Esto no lo decía una persona que te encontrabas en un bar de la esquina, lo decía el ministro de Vivienda o de Hacienda, ¿no? Esta especie de impulso a consumir arquitectura, consumir vivienda. A mí me parecía muy interesante, ¿no? Y cómo al final esto acaba repercutiendo en los culpables acaban siendo esta gente que ha comprado la casa, como si todo el sistema de algún modo no impulsara a esta gente a invertir en ladrillo. Entonces, la casa, a ver, bueno, aquí. La casa está situada aquí. Bueno, no, veis el ratón. Entonces, como veis, esto es una burbuja que se encuentra en un pueblo que se llama Cardedeu. Cardedeu es un pueblo a unos 45 kilómetros que crece muchísimo durante los 90, se transforma casi en una ciudad dormitorio, una ciudad que está cerca de las montañas y donde muchísima gente, de Barcelona viene a pasar el fin de semana, ¿no? Entonces aparecen como estas especies de barrios que técnicamente no son urbanizaciones, ¿no?, pero que se venden como tal, es decir, están como aislados de lo que es el casco histórico, pseudo embebidos en la naturaleza o en los conreos o en la agricultura. Ahora todo esto ya, digamos, como veis, todo esto que ha aparecido como por aquí ha ligado mucho más todas estas bolsas de vivienda a la ciudad, pero en un principio están bastante aisladas. Entonces, bueno, lo primero que hice, ¿no?, pensar, yo es como me enfrento a esto, ¿no?, hay que arreglar esto, una cosa que no tiene nada que ver, no he recibido ninguna estrategia en la Escuela de Arquitectura de Barcelona ni en Columbia para operar en este tipo de ámbitos, ¿no? Es como, vale, ¿qué hago con esto? Y lo primero que hice, ¿no?, tuvo como así dos impulsos para empezar a construir el proyecto, ¿no? Uno de ellos fue que necesitaba, ¿no?, esta es la casa donde yo he pasado parte de mi vida, entonces necesitaba de algún modo una visión exterior, ¿no?, que me revelara qué cosas son importantes de la casa o qué cosas son interesantes, ¿no? Y entonces había una revista en ese momento, aún está, que se llama Apartamento, es una revista que a mí me parece muy interesante y muy problemática también, ¿no? Un interior de la vivienda de artistas, siempre burgués, ¿no? No es vivienda social, esto lo tenemos claro, pero hay una cosa muy interesante, que es una revista que se autorreivindica como revista, que también trabaja sobre diseño de arquitectura, y las fotografías no son fotografías el tipo de fotografías que encontraréis en el croquis, no son de Isao Suzuki, son fotografías de toda una generación de fotógrafos que vienen de un mundo amateur y que luego se profesionalizan y que retratan objetos, ¿no? Y veis las portadas, que a mí estas portadas me parecen maravillosas, ¿no? Es como, lo importante aquí no es la habitación y el espacio, lo importante aquí es la acumulación de objetos. Y yo tenía la percepción de que en la casa, que en esta casa de Jaume y María Luisa, algo parecido iba a ocurrir. Es decir, el espacio, que es una estructura dominó muy banal, no es especialmente interesante. Pero la superposición de capas, los objetos, lo que ellos hubieran decidido meter o no, podía serlo. Entonces, contacté con Adrià Cañameras, que es un fotógrafo que ha trabajado desde el principio con Apartamento, con este tipo de reportajes y que ha venido a definir mucho lo que es esta estética Apartamento, de la fotografía con los objetos en primer plano, con la comida medio poner, con el flashazo, con la luz que te llega como mal, ¿no?, con la gente como de estar por casa. Y le pedí que fuera solo, sin que yo le dijera nada, fotografiar la casa de Jaume y María Luisa, ¿no? Y estas son algunas de las fotografías que hizo, ¿no? Aquí veis la columna dórica, que fotografiada depende de cómo, pues tiene hasta interés. Y esta fotografía que fue absolutamente clave para el proyecto. Esta es la fotografía del dormitorio de Jaume y María Luisa. Y aquí ocurren muchas cosas como que no se me habían revelado y que gracias a esta fotografía empiezo a comprender. Por un lado, es la superposición de capas y de ideas de diseño, o lo que podríamos llamar diseño, que hay aquí, ¿no? Tenemos una cosa que no vamos a discutir, que es diseño, que es la lámpara Paulsen, ¿no? La PH5 de Paulsen, diseño, todos lo tenemos claro. Pero está esta colcha,
que mi madre heredó de su madre, que tejieron, bueno, que tiene toda esta historia familiar, de un ganchillo absolutamente sofisticado, que es también diseño. Es otra idea de diseño que el diseño estandarizado ha dejado de lado, ¿no? El mundo de los tejidos, este mundo como más suave, más confortable, blando. Entonces, a mí me empezó a interesar, ¿no? Esta especie de apropiación que mis padres, que son muy María Luisa, habían hecho de la casa, ¿no? Con esta especie de superposición de capas bizarra donde, ¿no? Diseño tanto podía significar Poulsen como una lámpara Kodak que tienen abajo, como podía significar bolillos, ¿no? O podía significar cortinas rosas que mis padres habían decidido poner. Y esta idea, ¿no? en que el diseño pasa a estar desjerarquizado, ¿no? y hay varias cosas que no consideramos diseño y lo pueden ser, me interesaba muchísimo. Entonces casi partí de aquí para pensar el proyecto. Esta es una de las cosas. La segunda cosa que hice fue visitar, yo creo que me estoy extendiendo un mogollón de tiempo, pero bueno, ya me lo diréis. Otra de las cosas que hice era visitar al constructor de la casa original, ¿no? A la persona que había tenido estas ideas locas de hacer una torre medieval para meter las escaleras, de organizar un porche a través de columnas pseudodóricas abujardadas. Entonces le visité, le quería entrevistar, quería entender de dónde sale eso, de por qué en ese momento construir este tipo de arquitectura extraña, ¿no? Y cuando voy a visitarlo me encuentro con este jardín increíble que él tenía, ¿no? Esta es una parte del jardín, esta es otra parte. Aquí veis una réplica del Gherkin de Norman Foster hecho con trencadís, o sea, una cosa muy, muy loca. Entonces, fue maravilloso porque también descubro, ¿no? que algunos de los detalles, como veis aquí, estas columnas, son las mismas columnas que hay en mi casa o muy parecidas, que él mismo se inventa y que me cuenta que hace con unos tubos, que le encuentra y se hace unos moldes, etcétera, ¿no? Entonces, hablando con él, una cosa que parece absolutamente caprichosa o fuera de ningún tipo de lógica, me cuenta que en los 80-90 en España hay tal frenesí de construcción que él lo que tiene que hacer es distinguir lo que construye, ¿no? Y que una de las cosas que sucede, efectivamente, en un legado con el que estamos lidiando ahora, es esta especie de homogeneización seguida de casas, ¿no? Y que él quiere ir en este sentido contrario, en que las casas que él haga, a pesar de ser adosadas, tengan el máximo de intensidad, el máximo de detalles, y que apelen como a estos imaginarios pseudo-aristocráticos del campo, ¿no? Entonces, lo que él me acaba diciendo es como, tú ves el detalle como una cosa estética, yo lo veo como una cosa económica. En ese momento, para vender la casa, necesito singularizarla a través de detalles constructivos muy específicos que además me invento y que además testeo en mi jardín. Y por eso mi jardín está lleno de estas arquitecturas extrañas y maravillosas, ¿no? Aquí lo veis como esta especie de torre atravesada por un dragón de Gaudí. Es muy increíble. La verdad, no, fue absolutamente sorprendente porque no, digamos, la entrevista ¿no? Yo quería entrevistarle para ir por otro lado y me encuentro con esto, ¿no? Como casi con una especie de laboratorio de testeo en su jardín. ¿No? Entonces, partiendo un poco de estas dos ideas, ¿no? De esta mirada externa de Adrià, pero también de esta idea de que el detalle en ese momento importa y no importa solo por su calidad o por su, digamos, su sofisticación arquitectónica. No, ese detalle es una cosa que es imprescindible para poder navegar el mercado inmobiliario en ese momento, ¿no? Entonces, un poco la idea sobre la que trabajo es, ¿podríamos considerar estas casas como paradigmáticas de la burbuja inmobiliaria en España? Entonces, si estas casas son paradigmáticas, ¿no tienen entonces un interés histórico? Y si tienen un interés histórico, ¿podemos restaurarlas como si se tratara de una cosa con valor arqueológico histórico? Y un poco la operación va por ahí. En vez de desechar todos estos detalles, lo que hago es trabajar con todos estos detalles absolutamente locos, la torre, el gotelé que había, etcétera, transformándolos a las cosas que los clientes me piden, a las cosas que mis padres me piden, pero también dándoles este carácter como nuevo, actualizado, en que no son borrados ni menospreciados, ¿no? Es para mí una cosa súper importante para mí es este dibujo, ¿no? Como os decía, la habitación de mis padres es absolutamente fundamental. Y aquí está dibujada con todo lujo de detalles, ¿no? Esta idea de querer entender los mecanismos de apropiación de los propios clientes de la casa, esta especie de sobrepoblación alrededor de la torre de plantas. Y entonces el proyecto parte un poco de cómo puedo trabajar con todo esto. Entonces ahora, ¿no? Lo que decido de algún modo es trabajar alrededor de la escalera, que principalmente era lo que estaba más dañado y necesitaba la rehabilitación de ciertas partes.
Además, Jaume y María Luisa me habían pedido que de algún modo sectorizara la escalera, que estaba abierta. Y por otro lado, la escalera, aunque tiene esta torre exterior, no era nada leíble en el interior. El interior era una torre, una estructura dominó de lo más absolutamente banal. Bueno, ahora os voy a hacer esta cosa como muy de arquitecto tradicional, que es os voy a pasear por la casa, por los planos. Empezamos por la planta baja. Claro, en la planta baja me encuentro con dos cosas que me parecen interesantes, que es esta especie de rachola, se dicen los paletos en Cataluña, no sé, como alicatado pseudo-andalusí, ¿no? Que en muchos bares de Madrid está esto, ¿no? Y que en ese momento se ponen las casas, ¿no? Y que de algún modo, en vez de decir fuera, lo que hacemos es lo lavamos bien para que el azul vuelva, o sea, como luzca, pete bien, y decidimos cómo darle el carácter de basamento, ¿no? Esta idea como un poco antigua, casi como, ¿no? Lo que le interesa a Campo Baeza, Rafael Moneo, ¿no? Esta idea de las cosas pesan y tienen un basamento. Pues vamos a hacer un basamento, pero un basamento de alicatado, ¿vale? Entonces pintamos todo esto para que lo leas enseguida como la base de la casa. Y luego también, como tiene esta idea de torre como neomedieval, nos inventamos, junto con Paula Currás y Álvaro Carrillo, nos inventamos esta lámpara como que va cayendo, que es como una especie de chandelier de esos, si os acordáis, como antiguos de Palacio Versallesco. Esta es esta idea de basamento que os decía, ¿no? Que luego el fotógrafo José Evia fotografía de esta manera, como creando estos diferentes juegos de horizonte, pero en el que no, una cosa que estaba como interrumpida, estos trozos de alicatado, de repente toman este carácter de base, este carácter unitario, este carácter como más pesado. En la segunda planta, ¿no? Se ve que la escalera se pinta de rosa, y se pinta de rosa porque se usa este porcelánico imitación mármol, de porcelana rosácea. Entonces, básicamente lo que se dice es como, en vez de sacar este pavimento, lo que vamos a hacer es pintar la escalera como dando peso a esta decisión de este rosa marmoláceo, pero aquí ya pintado. Entonces, toda la escalera se convierte como esta especie de caja rosa. Importante también era entender que la casa, que las intervenciones que se hicieran conjugaran, ¿no? Casaran de algún modo con las cosas que preexistían en la casa. Es decir, esto no era un limpiado de cara de la casa y una actualización, sino que eran pequeñas intervenciones que siguieran dialogando con toda la serie de apropiaciones que Jaume y María Luisa habían ya hecho de la casa. Es decir, como estas inteligencias de sus procesos se utilizaban básicamente como referencia, ¿no? Para operar a partir de ahí. Y esta es la última planta con esta cortina y otra vez el dormitorio, ¿no? Y esta colcha. Os cuento muy rápido esta cortina. Veis esto recubría toda la escalera. Es gotelé que luego se rascó, porque el gotelé, ¿no? Que es esta técnica, seguro que todos la habéis visto, ¿no? Es esta técnica que se hace en España en un momento en el que no se es suficientemente hábil para lijar, para hacer una pared suficientemente recta. Entonces se disimula haciendo pues agujardado o gotelé. O sea, es una cuestión de falta de experiencia, ¿no? Que se suple a través de, le vamos a aplicar esta cosa así como chachi, este dripping, y no se va a notar. Pero enseguida pasa a ser una cosa como aristocrática, que la gente lo lee como caché, ¿no? Una textura, una adición a una pared convencional, una especie de ornamento. Claro, esto ¿no? Llevaba 25 años, estaba muy sucio y Jaume y María Luisa ya no lo querían. Entonces, claro, con esta idea que os decía, ¿no? de habiendo investigado que lo que era realmente interesante de la casa eran toda esta serie de detalles, yo no lo quería quitar. Entonces, lo que hicimos un molde del gotelé. El molde salió mal, luego tuvimos que hacer otro molde con un gotelé más grande, con poliuretano. Lo hizo una empresa en Caldas de Montbui. Hicimos esta cortina, ¿no? Esta cortina que veis aquí, que digamos de algún modo encierra o controla el sol de las ventanas de la torre con una especie de peeling de la propia piel que la torre había tenido antes. Y no solo esto, sino que, como os decía, ¿no? Esta idea de varias tecnologías. Por un lado, esto que me hicieron esta gente maravillosa, que me dijeron en plan, no sabemos cómo hacerlo, vamos a intentarlo. Consiguieron hacerlo, pesó muchísimo más de lo que tenía que pesar, y la idea original era que, como esto era como un látex, un poliuretano, la parte de arriba
¿no? Claro, si tú agujereas látex, poliuretano, etcétera, lo que ocurre es que con el peso se te va a rasgar a saco. Entonces, la idea era que los bolillos, mi madre María Luisa hace bolillos, hiciera como la conexión con la parte de arriba, ¿no? Entonces, pido muestras, pero claro, pero también, ¿no? Esta especie de reivindicación de un tipo de trabajo que todos hemos visto en nuestra casa, pero que está como editado, ¿no? Como en la escuela de arquitectura no hay. ¿Por qué no hay una optativa de tejidos en la casa? No sé, son importantes, ¿no? Desde cortinas a tapetes, o más que nada, fuera de cuestiones no conceptuales ideológicas, nuestra vida diaria está rodeada de estas cosas, ¿no? Entonces, yo quería también, digamos, reivindicar todo este tipo de trabajos que se habían hecho en esta casa, que había hecho María Luisa, y que de algún modo no formaban parte de lo que podríamos entender como diseño estandarizado o arquitectura estandarizada, ¿no? Entonces, le pedía a María Luisa que hiciera una serie de pruebas con Dyneema, que es esta fibra que se llama la fibra más resistente al mundo, es una cosa que es carísima. Me enviaron muestras, luego volví a pedir y ya me las querían cobrar y fue como, no, imposible, o sea, es increíblemente caro. Pero básicamente, ¿no? El conjugar una cosa como militar de alta tecnología con esta técnica absolutamente defenestrada y aparte asociada a lo femenino, ¿no? Hay esa noción de, no, es que haciendo esto no es un trabajo así mecánico, no, es un trabajo muy sofisticado, esto es parametrics de verdad. Entonces, hicimos estas pruebas, ¿no? Y la idea era esto, colgarlo de arriba, pero la cortina acabó pesando demasiado y se tuvo que. O sea, y no, a pesar de ser la fibra más resistente del mundo, el Dyneema no lo aguantaba. Aquí otra vez este doble chandelier que hicimos. Luego una cosa importante que es que todos estos campos se vendieron en su época se vendieron para ser urbanizados, llega la crisis y no se urbanizan. Es decir, que estas vistas maravillosas que la casa tiene podrían perderse en algún momento. Es decir, si se recuperara económicamente España, volviera una especie de boom del ladrillo que parece que si no llega a ver el coronavirus íbamos para allá. Entonces, la idea de hay unas vistas que pueden perderse, ¿cómo hacemos que la casa, en vez de ver a estas vistas, gire sobre sí misma, ¿no? Entonces se planteó la caja escalera como esta especie de jardín interior, como una escenografía a la que mirar, pero una escenografía mecanizada, porque como veis, bueno, veis que aquí hay, ¿no? Las plantas estaban sensorizadas y las plantas funcionan como filtradores de aire. Esto lo hicieron Paula Currás y Álvaro Carrillo, que son unos arquitectos increíbles, y tenían todo este trabajo sobre plantas que filtran aire, sensorizadas, que además, veis esta pantalla, las plantas de algún modo dicen cuando necesitan agua y cuando no, cuando el aire es bueno y cuando no, y la dinámica que se creó fue absolutamente fascinante, ¿no? Porque era como, Jaume y María Luisa era como veían que la calidad del aire era mala y era como, hay que abrir las ventanas, que se circule aire. Entonces, como esta especie de, ¿sabes?, de conjunción máquina-usuario de la casa, me parecía increíble. Y así es como se veía la. Bueno, esto se hizo, pero funcionó una única vez, suficiente para poder hacer el GIF, pero bueno, la idea era que estaba mecanizado y entonces funcionara como, ¿no? Como pues, una copia de Jean Nouvel del Instituto de Monde Arabe, un poco porque me interesaba esta idea de estamos haciendo un jardín, pero es un jardín que no tiene absolutamente nada de natural, entonces vamos a ir hacia la estética de lo mecánico o de lo automático, todo lo que podamos, ¿no? Y esta es un poco la vista, ¿no?, que os decía, absolutamente escenográfica, artificiosa, etcétera, pero que quiere suplir, ¿no?, esta otra vista que en algún momento podría perderse, ¿no? Y puede permitir que la casa gire en torno a este otro núcleo, ¿no? En vez de mirar para allá, que mire para allá. Y nada, y como os contaba antes, este interés, ¿no?, en que la arquitectura se discuta o circule más allá de lo estrictamente, ¿no?, de la prensa o de los círculos estrictamente disciplinares. Entonces me hizo muchísima ilusión que en una entrevista de la socióloga Saskia Sassen, ¿no?, que es esta como teorizadora de la ciudad global, una revista que se llama Assemble Papers de Australia, decidió usar la casa para ilustrar en una entrevista en la que ella contaba que los fenómenos económicos tienen una huella absolutamente visible en las ciudades, que lo económico tiene una huella muy material.
Entonces se usó la casa como para contarlo, ¿no? Como la casa explicando lo que había sido este refulgir del boom en España en ese momento. Y este uso, ¿no? Fuera de lo estrictamente arquitectónico me hizo mucha ilusión, ¿no? Esto, a ver, esto sin contexto, bueno, ahora vamos a hacer una parada. Yo no sé, yo creo que vamos fatal de tiempo y me he extendido mogollón, pero, o sea que si queréis tiramos, si queréis paramos, lo que queráis. Y bueno, acabo este bloque con este vídeo de 1 minuto justo, que Knownes, que es esta compañía audiovisual dentro de este grupo que se llama, este es el grupo de lujo de Louis Vuitton, el LGMV, francés, ¿no? Tiene esta web donde fotografían casas de Beaufort y hacen reportajes y tal. Y yo que había colaborado con ellos, me dije, oye, ¿por qué no hacemos un vídeo de la casa, ¿no? Y te lo producimos nosotros. Entonces pidieron a una cineasta que es Joana Colomà que viniera a hacer este vídeo. Y es un vídeo que a mí me parece maravilloso y que explica muy bien la casa y que la permite circular en otros contextos, ¿no? M'agrada que hi hagi les plantes perquè la gent que viu a la casa ha de continuar mantenint-les i cuidar. L'èxit o no de la intervenció depèn també de les persones que viuen a la casa. Vale, ¿qué hacemos, chicos? Porque cuento esto en 10 minutos. Yo diría sigue, o sea, podemos alargarnos un poco. Sigue con este bloque y al final agrupamos todas las preguntas como Venga. juntas y así podemos controlar un poquito mejor. Pero vamos, si son 20 o 25 no pasa nada, no te preocupes. Esperemos que no. Venga, esto espero contarlo rápido, de hecho, pero es la primera vez que cuento este proyecto porque es una exposición que he hecho muy recientemente en el Museo Reina Sofía y como me llega el encargo es muy extraño y maravilloso a la vez y os lo cuento. Básicamente yo llevo varios años haciendo una tesis doctoral en Princeton sobre la figura de José Valdelomar en relación con espacios de recepción de medios de comunicación en España durante el franquismo, ¿no? Si no conocéis a Valdelomar, es este ser absolutamente fascinante, que se anticipa a muchísimas cosas y que ahora se está recuperando porque es una persona que es pionero en la electroacústica, es una persona que es pionero en cómo se piensan los cines, una persona que es pionero en el cine experimental mismo, ¿no? Y solo para que os quedéis con las ganas de ver, hay esto que está en Filmin, lo podéis ver en Filmin, es una de sus películas que se llama Fuego en Castilla. Es un minutito. Esto está grabado en el Museo de Escultura de Valladolid. Él quiere hacer un documental sobre el barroco, se va a Valladolid cargado de lámparas y cámaras y rueda esto. Bueno, yo llevo pues todos estos años que os digo trabajando sobre José Valdelomar y de repente tengo la idea de que hay esta especie de revival en que muchos artistas, desde Rosalía a B. Flecha, a los Voluble en Sevilla, pero de manera más importante Niño de Elche, reivindican su figura, ¿no? Entonces decido intentar entrevistar a toda la gente que en el Estado español, digamos, o que en España
está haciendo trabajo alrededor de Valdelomar, ¿no? Y me reúno con Paco Contreras, niño de Elche, le cuento mi investigación, hacemos muy buenas migas, y a Paco le ofrecen hacer una instalación, un trabajo, una exposición en el Museo Reina Sofía, y decide que quiere trabajar alrededor de Valdelomar. Entonces, Paco lo que hace es, intenta recuperar esta obra que se hizo en el año 52, que es una obra principalmente sonora. Imaginaros, año 52, una obra sonora en medio de la España franquista. Es una cosa que es bastante la hostia, ¿no? En el mismo momento en que John Cage está trabajando en el Black Mountain College, en el que Pierre Schaeffer está pensando en ideas de música concreta, ¿no? Como podemos coger el motor de un coche y eso puede ser música. Valdelomar está proponiendo una obra con 14 altavoces a oscuras en una institución que es el Instituto de Cultura Hispánica, que es lo que ya cita ahora. Si vais está al lado de la Fundación Jiménez Díaz en Moncloa, ¿no? Es ese edificio con esa fachada neoclásica de Luis Martínez Feducci. Entonces, claro, o sea, en un contexto rancio absoluto, alguien es capaz de hacer esta obra de absoluta vanguardia, ¿no? Y Paco decide que lo que quiere hacer es trabajar con los guiones. No se tiene registro alguno sabemos lo que sucedió, sabemos que a la gente no entendió absolutamente nada, sabemos que después de esto Valdelomar se frustró absolutamente y no quiso hacer nunca más una obra que fuera únicamente sonora, trabajará solo entonces en cine. Lo que acabamos de ver es del 61, por ejemplo, y veis que el sonido tiene muchísima importancia, pero Paco decide que lo que quiere hacer es una especie de reenactment, una especie de versión de lo que fue el estreno de partes de esta obra, porque esto es importante, nunca se llega tampoco a estrenar entera, en el auditorio del Instituto de Cultura Hispánica, ¿no? Y solo disponemos de estos guiones anotados increíbles, maravillosos, donde se nos indica cómo cada una de las palabras de la obra tiene que ser dicha por un altavoz, ¿no? Y qué efectos de sonido tiene que tener. Entonces, básicamente, claro, yo entro en el proyecto, digamos, como una especie de asesor histórico que trabaja sobre Valdelomar, ¿no? Y en realidad con una visión muy parecida tanto a Paco, Niño de Elche, como con Miguel Álvarez Fernández, que es la persona que trabaja con Niño de Elche en este proyecto, que es un compositor experimental, de los mejores compositores experimentales de España ahora mismo. Entonces, claro, yo entro aquí como, digamos, académico, pero en realidad, ¿no? Durante el proceso es como, bueno, esto alguien lo tiene que diseñar, yo también soy arquitecto, entonces me pongo no únicamente a hacer la contextualización que habrá en la sala previa, ¿no? Que es esta contextualización que hay aquí, ¿no? Donde se habla de el sustrato de la obra, sino que empiezo también a pensar cómo materializarla, cómo tiene que ser este espacio, ¿no? Junto claro está, con el Paco y Miguel, de qué manera, ¿no? Podemos trasladar a un espectador de 2020 a ese momento, ¿no? Un espectador de 2020 está acostumbrado a instalaciones, performance, teatro experimental, música, instalaciones sonoras, arte sonoro. Pero claro, ver esto en 1952 debía ser absolutamente chocante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta traslación temporal? ¿Cómo podemos trabajar en el espacio de la instalación acompañando a la pieza, ¿no? Entonces, Valdelomar había trabajado en algunos proyectos como por ejemplo el Circuito Perifónico de Valencia, donde veis la importancia del sonido es absolutamente capital. Entonces, de algún modo, y aquí es donde estrena la obra, ¿no? Entonces, trabajamos un poco con este sustrato, la idea del altavoz como cara visible, ¿sabes? El altavoz casi como arquitectura misma, sin necesidad de caja de resonancia, etcétera, ¿no? Y de algún modo esto es lo que acabamos haciendo. Y os lo cuento ahora muy, muy rápido cómo trabajamos. Uy, esta es la planta, ¿no? Y en la planta un poco lo que queríamos era que no hubiera, ¿no? Digamos, esta obra es pionera porque hay 14 altavoces. En 14 altavoces, te sientes donde te sientes, vas a oír una cosa que vas a oír tú, pero la persona al lado seguramente no la oiga, ¿no? Porque ese es el momento de la estereofonía y la idea del sweet spot, ¿no? Hay un punto en el auditorio donde la audición es perfecta, ¿no? Porque hay una coincidencia perfecta de lo que te llega por el altavoz de la derecha. Claro, aquí era como, no. O sea, vamos a destruir absolutamente estas ideas de concierto burgués de hay un punto privilegiado de escucha. Entonces, la obra será un poco que el visitante camine y que él mismo tenga una experiencia, puede volver aquí mogollón de veces y cada vez sea distinto, ¿no? Depende de dónde se ponga, del altavoz que tenga abajo. Entonces, un poco esta es la pinta final que tiene.
y de dónde, ¿no?, este techo como poblado de cables, bombillas, etcétera, sale un poco de pensar los espacios en los que Valdelomar trabajaba. La película que hemos visto antes fue en Castilla, fue rodada, como os he dicho, en el sótano del Museo de Valladolid. Él coge las esculturas y las baja a esta especie de estudio que se monta. Este estudio es fascinante, o sea, está lleno de espejos, cámaras, altavoces, ¿no? Aquí le veis a él tirando la fotografía, ¿no? ¿No? Pero veis los cristos deformados, ¿no? Todos estos efectos que hemos visto en la película o sea, los hace así, de un modo bastante analógico, ¿no? Entonces la idea era un poco recurrir a estos espacios, ¿no? El espacio mismo del Plat, que es donde él acaba trabajando toda su vida, ¿no? Estos espacios de trabajo donde tienes una regleta al lado de una cámara, al lado de una etcétera, ¿no? Esta especie de gabinete de curiosidades tecnológico masivo. Entonces, lo primero que hacemos es hacer una estructura, como este tipo de estructuras, ¿no?, como estas especies de trípodes, ¿no? Veis estos trípodes que sujetan sus cámaras y estas estructuras supletorias, ¿no?, que son estos tetraedros que se suspenden en el espacio, ¿no?, para que no haya ningún tipo de obstáculo y el visitante pueda deambular a su merced. Entonces esto, que lo calculó Jorge López, yo quería que fuera un tensegrity, no pudo ser por varias razones, ¿no? El mito del tensegrity y los arquitectos, pero acabó siendo esta especie de estructura tetraédrica sustentada desde diferentes puntos de la sala muy, muy liviana y que sujeta absolutamente todo lo que hay en la sala. Esta es un poco la pinta que acaba teniendo el techo, ¿no? Aquí podéis ver cómo se cuelga absolutamente todo, desde la iluminación a los altavoces, al cableado que tiene que pasar de un lugar al otro, etc. Y este dibujo, que es para mí muy importante, explica un poco de dónde vienen estos altavoces como sobredimensionados, que de hecho tengo aquí, ¿no? Esto da la casualidad de que me quedé la primera muestra aquí en casa, pero básicamente esto, que es de fibra de vidrio, lo que viene a ser es que Valdelomar dice que todo el espacio de la obra de teatro está a oscuras, a excepción de 3 lámparas votivas, ¿vale? Entonces, yo no sé si sabéis qué son las lámparas votivas, pero bueno, nosotros hicimos un pequeño estudio que es una lámpara votiva. Una lámpara votiva es esto, ¿no? Una lámpara votiva es una lámpara que originalmente se colgaba de un árbol y que, ¿no?, votiva, ¿no?, botafumeiro, y que estaba sujeta a los efectos de la gravedad, ¿no? Entonces, va evolucionando, ¿no? Pero como veis, siempre colgada, siempre como a merced de lo pendular, ¿no? Y decidimos que vamos a hacer los altavoces votivos, ¿no?, como si fueran pendulares también. Entonces, bueno, cogemos esta de aquí, la transformamos a través de varias 3D, impresiones 3D, etcétera, y hacemos este cascarón que de algún modo guarda en su interior el altavoz, ¿vale? Consideramos diferentes tipos de altavoz, al final se acaba considerando esto, y de este altavoz colgamos esta iluminación que es parecida a la iluminación esta de aquí, con la que Valdelomar, digamos, de algún modo sostenía todas sus luces, ¿no?, con las que iluminaba estas estatuas, por ejemplo, o cualquier otra cosa en el caso de otras películas. Pero claro, la presencia de estos altavoces votivos, ¿no?, con esta ceremonialidad, casi abatiéndose sobre, ¿no?, suspendiéndose sobre el visitante, casi amenazantes, también nos recordaban a todo este episodio que Valdelomar vive durante la guerra, que es el uso de la electroacústica en el campo de batalla, ¿no? Como veis aquí el pabellón para hacer propaganda, para pedir la rendición o para, ¿no?, casi tortura, poner música a tope para que los soldados del bando contrario no puedan descansar y luego que sea más fácil ganar la batalla. Entonces nos interesa mucho, ¿no?, esta presencia como amenazante sobre la cabeza del visitante, casi entre a punto de caerse, pendular, sujeto a los botes de su propia resonancia del altavoz, ¿no? Esto es otro ejemplo del uso del altavoz en el campo de batalla durante la guerra civil, ¿no? Bueno, y se acaban materializando en esta pieza que veis, que además, no sé si veis, pero se usan distintos, ¿no?, como Valdelomar trabaja siempre con esta idea de laboratorio pictoacústico lumínico. El laboratorio donde yo grabo fue en Castilla. Se utiliza el instrumental, esto es un portapipetas, para, digamos, hacer la distribución de cables y que quede como un poco recogida y bonita, ¿no? Aquí lo veis, que es este instrumento, esta cosita de aquí. Esto es instrumental de laboratorio y se usa diferentes piezas en diferentes sitios para organizar los cables que van por esta maraña estructural. Y como habéis visto en las fotos, también es muy, muy importante la cortina perimetral.
la cortina perimetral que envuelve la sala y que tiene una función acústica, pero que principalmente en la obra se habla todo el rato de dos cosas, ¿no? Se habla de la Alhambra de Granada y de las explosiones nucleares. Y un poco se aprovecha para hacer una cortina que tenga que ver con este espacio, con el espacio de la Alhambra, ¿no? Y que rememore esta idea que tiene Valdelomar de la Alhambra como paraíso terrenal, vergel, etcétera, pero también la bomba atómica, ¿no? Y nos interesa mucho esta yuxtaposición de cosas que en la obra están continuamente y a que Valdelomar le fascinan, ¿no? Que es como la posibilidad de la destrucción total, pero también la posibilidad, ¿no? La tecnología, en este caso la tecnología árabe la tecnología de los árabes para llevar agua a la Alhambra, ¿no? Superpuesta, la tecnología capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? De la creación y de la vida y de la destrucción y de la muerte. Entonces nos creamos este catálogo de especies que existen en la Alhambra cuando Valdelomar escribe el Auto Sacramental, ¿no? Muchos de ellos ya no están. Por ejemplo, la tortuga se introduce la introducen los árabes para limpiar las cañerías y hasta los 60 siguen habiendo tortugas, Galápagos. Ahora ya no hay, ¿no? Sapos, lirios, abubillas, etc. Y estas son imágenes, ¿no? Estas imágenes de la primera explosión nuclear que se hace en el desierto de Nuevo México, ¿no? Que se fotografía con cámaras que tienen una obturación de milisegundos térmicas. Y esto es un poco como el espacio, ¿no? Que generan esta especie de... Y se trabaja desde ahí, ¿no? De esta yuxtaposición de estos dos momentos, ¿no? De este desvanecimiento de la Alhambra en esta especie de destrucción atómica. Que veis aquí, no sé si aquí podéis ver como la Alhambra, más hecha como en un hilo brillante que en función de donde te pongas cambia, y aquí todo este mundo atómico, abstracto, destruido. Esta es un poco la pinta de la cortina, ¿no? Como veis, está tejida con un chácar digital. Esto encontramos una persona maravillosa, recomendada por mi amigo David Cárdenas, que estaba trabajando con él, estaba haciendo unos cojines y me dijo, tienes que trabajar con un exlegionario de Alcoy que se ha comprado un chácar digital. Y así fue absolutamente maravilloso. O sea, es una persona que se dedica a hacer colchas, ¿no? Pero con una voluntad de reinventarse y de trabajar con lo digital acojonante, que fue absolutamente crucial para el desarrollo del proyecto, para nosotros, ¿no? Y que hizo estos tejidos también. ¿No? Esta es una de las primeras pruebas que hizo, que no se va a ver, pero hizo muchas pruebas a muchas diferentes escalas, sobre cómo tenía que ser el anverso y el reverso. Bueno, ya lo veis un poco, ¿no? Que me las acabé quedando yo porque eran tan bonitas. Nuestra cortina, que a la vez nos retrotrae a esta primera radio, ¿no? Esta radio nacional franquista, ¿no? Con estas especies de decoraciones del primer franquismo, vetustas, pesadas, polvorientas, ¿no? No sé si habéis estado en el Pardo, pero todo lleno de tapices, ¿no? Una cosa como un poco... Si eres alérgico a los ácaros, no. Entonces... No, para nosotros también era importante que decimos, esta tensión entre una obra de vanguardia y un contexto arquitectónico, político, cultural, absolutamente reaccionario, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Veis las cortinitas de la revista El Hogar. Claro, nos interesa mucho, en vez de decir, no, esto no pasó en los 40 en España, no, enseguida pasamos a Coderch y a cosas súper modernas, a Interioriza. No. Hubo un momento en que la modernidad que el régimen proponía, o la arquitectura con mayúsculas que el régimen proponía más que la modernidad, era esto. Entonces vamos a trabajar con esto, porque esta tensión entre lo moderno y lo antimoderno es absolutamente fundamental para que la obra llegue a un espectador de 2020, ¿no? También estas cortinas perimetrales que había en el auditorio original del Instituto de Cultura Hispánica donde se representa. Y aquí es como donde se ve más, veis la tortuga, por ejemplo, aquí, o los lirios. Una cosa que a mí me hizo una ilusión especial, otra vez, ¿no? Este traspasar de los objetos, ¿no? De las arquitecturas a otros ámbitos que no específicamente arquitectónicos. Con esto acabo y os dejo con, uno de los videoclips que Niño de Elche rodó para su nuevo disco es básicamente un traveling sobre la cortina y la usa también, como habéis visto, en muchos espectáculos. Entonces, esta cortina, ¿no? Que es pensada para una cosa muy específica, que acaba formando parte de un universo absolutamente diferente como es el de los espectáculos musicales. Y fue este vídeo es de Juan Carlos Quindós.
bueno, a mí me gusta mucho porque, o sea, porque sabéis que es una cortina, pero si no hubieras estado un rato para entender si es un paisaje, si es una textura de cualquier cosa random, entonces tiene esta como capacidad o como esta apariencia topográfica que me parece que a mí me sorprendió porque no estaba pensada desde aquí. Bueno, esto si lo buscáis lo encontraréis, está en YouTube, se llama Negra Sombra. Y después de pasarme absolutamente de tiempo ya lo dejo aquí. Muchas gracias por vuestra paciencia y atención. Nada, muchísimas gracias a ti y vamos, si nos pasamos de tiempo para escuchar cosas tan maravillosas, pues no creo que sea un problema que nos alarguemos 15 minutillos. Así que nada, muchísimas gracias a ti, como he dicho antes también, por animarte a venir aquí y por abrir el ciclo, porque yo creo que es súper necesario que empecemos a tener o que tengamos también una visión de ciertas prácticas que lidian de alguna manera con eso que decías tú, ¿no? Con ese interés de trascender el foro habitual o el espacio habitual en el que aparece la arquitectura y que de alguna manera se extienda, ¿no? Y que yo creo que en ese sentido la conferencia ha sido una maravilla. Entonces, lo que podemos hacer es dejar o abrir el espacio para las preguntas. A partir de ahora, vamos, en este ciclo vamos a intentar siempre establecer un diálogo entre el ponente actual y los que están por venir o los que ya han venido, para que de alguna manera el trasvase de información no se quede en la conferencia del propio día, sino que haya un diálogo, ¿no? A lo largo de estos 2 meses entre las diferentes personas que van a ir pasando por aquí. Entonces, hoy tenemos la pregunta de Bonelli Dóriga. No tenemos a Bonelli Dóriga, a Laura y a Dani aquí, pero tenemos un vídeo que voy a compartir. Vale, paro. Vale. Sí, dime, Luis. No, que paro. Sí. A ver, que además me han dicho que os conocéis. Entonces, Sí. a ver, ¿se les ve? Sí. A ver el sonido. Y después de esta pregunta empezamos con las preguntas que haya por parte del público. A ver. Hola Luis, ¿qué tal? Nosotros somos Laura y Dani, del estudio Bonelli Dóriga. Nos conocimos con Luis hace unos cuantos años, cuando estudiamos en la Escuela de Barcelona. Si no recuerdo mal, fue en un viaje en Brasil. Y después coincidí con él en el estudio de Manuel Bailo y Rosa Ruiz. Unos años más tarde, Luis fue el moderador de la primera conferencia que dimos Dani y yo como Bonelli Dóriga. Así que nos hace especial ilusión estar aquí de nuevo contigo en estas circunstancias. Desgraciadamente no podemos estar en directo, así que le mandamos 2 preguntas en formato de vídeo. La primera sería que nos explicaras un poco las diferencias y similitudes entre las 3 ciudades en las que has vivido, Barcelona, Nueva York y ahora en Madrid, entre sus escenas arquitectónicas jóvenes, dijéramos, y en las oportunidades que se te han presentado estando viviendo en esas ciudades. Por otro lado, nos interesa mucho de tu obra cómo dispones de artefactos o piezas que acostumbran a activar el espacio en el que se ubican. Por este motivo, nos gustaría mucho saber qué has estado observando este último año, en qué te has fijado, sobre todo en un momento en el que los lugares de encuentro social están siendo tan condicionados por la situación actual. Un saludo, Luis. Qué guay. Pues ahí está la pregunta. Pues entre las diferentes ciudades, o sea, las 3 son súper estimulantes para mí. Sí que es cierto que una de las razones para volver de Estados Unidos también fue porque entendía que en Estados Unidos existe una especialización máxima entre, ¿no?, una persona que quiere dedicarse a la enseñanza y una persona que quiere hacer proyectos de arquitectura. Y de algún modo, ¿no? Después de muchos años allí como intentando navegar estas aguas, pensé que era más interesante estar en un contexto donde yo pudiera trabajar sin tener que explicar, ¿no? Dedicar tiempo a explicar específicamente eso, ya teniendo como todo, digamos, como conociendo bien el contexto, teniendo muchos amigos allí, pudiendo aprovechar como, ¿no?, ser parte de esas discusiones, pero sin tener que estar en esta especie de limbo en el que no se te obliga a posicionarte o a definirte como, no, yo he hecho un doctorado o soy comisario solamente o soy arquitecto y punto, ¿no? Y en Madrid, circunstancialmente, porque estoy trabajando en varios proyectos aquí, estoy trabajando con el Museo Reina Sofía ahora también en otra cosa.
es una ciudad que me permite, o que en la que los interlocutores entienden eso perfectamente, como también lo entendían en Barcelona, ¿eh? Entonces son ciudades donde creo que, a pesar de los pesares, ¿no? Son sitios complicados, con pocas oportunidades, gestiones brutales de acceso a concursos, recursos, los trabajos están mal pagados. Sí que esto esta idea de que alguien pueda, ¿no?, articular, o de que las discusiones tengan que pasar por diferentes ámbitos, funciona y es guay. ¿Y qué he estado mirando últimamente? ¿Qué me interesa? Es que no lo sé. Qué complicado. Uf. Es que he estado mirando pues la televisión, como todos, ¿no?, en confinamiento. No sé. O sea, para el trabajo del niño de Elche en específico, o sea, sí que me interesa, y por eso llamé de un modo absolutamente ambicioso, donde todo el mundo me previno de que nunca jamás llamara una conferencia así, una posible historia de España, porque sí que estoy mirando muchas de las cosas, estoy mirando mucho material que tiene que ver con España en estos momentos, ¿no? No porque sea no como un acto de nacionalismo, sino como un acto de revisitar cosas que hemos heredado y que nos parecen absolutamente normales y que no lo son, como, ¿no?, el momento de frenesí de los 90 y de los 2000, de arquitectos teniendo sobre la mesa 15 o 17 proyectos, ¿no? O sea, es que no hay territorio español para poder construir tanto, ¿no? Entonces, vamos a pensar que falló en ese momento para que hubiera una crítica, ¿no?, que dirimiera si un pueblo de 3.000 habitantes tiene que tener un auditorio de Álvaro Sisa o no. Entonces, sí que, más que, supongo que Dani y Laura querían que dijera como algo mucho más específico, pero sí estoy mirando, yo qué sé, las arquitecturas de la Expo, ¿no? Las estoy mirando, me interesa como ver todo esto. Otra vez, ¿no? O algunas arquitecturas efímeras que se han hecho en la Huerta Valenciana durante los años 90 para protestar con el urbanismo de Rita Barberá, que es un urbanismo alimentado por este boom inmobiliario voraz, ¿no? Entonces, me he explicado fatal, no hay nada claro, pero básicamente me interesa como material, revisitar algún material histórico, ¿no?, que hemos recibido como acríticamente, no sé, y estoy mirando mucho esto, sí. Fenomenal. Yo creo que la, la respuesta es buena, aunque sea una pregunta complicada, la podemos dar por buena. No sé si hay alguien por ahí, porque es verdad que están todas las cámaras apagadas, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, sé que Dani tenía otra por ahí preparada, si alguien se anima directamente que intervenga, y si no, pasa Dani, mientras tanto. A ver, por ahí. Eduardo, mira. Hola, Luis. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas, ¿qué tal? Perdona. Bueno, en primer lugar, ups, que se va la cámara. Te quiero agradecer enormemente la conferencia. Ha sido, vamos, en algunos momentos yo estaba con la piel de gallina. Te aseguro que la cantidad de trabajo y calidad del mismo, todo el recorrido que has hecho desde el principio hasta el final, con toda la base de reflexión, de revisión de la propia arquitectura. Yo estaba pensando, según estaba viendo las diapositivas, digo, es que prácticamente cada gesto es como una posición nueva frente a cómo se diseña, cómo se interpreta. Me llama poderosísimamente la atención cómo te acercas al proyecto, porque lo veo además como, veo en ti como el arquitecto que combina todo, ¿no? Que combina el mundo académico, que combina el mundo práctico y que combina también la relación o la interacción con otras disciplinas. Casi el canon perfecto, yo creo que de lo que debía ser un arquitecto, pero con el revisionismo de todo lo que ha pasado en estos últimos años y cómo se puede encauzar la profesión desde otras prácticas, de otras perspectivas. Me ha gustado mucho que en este recorrido has estado haciendo como equilibrios de ámbitos internacionales junto con ámbitos locales, casi además al final hasta lo del Niño de Elche, pero empezando casi por la Trienal, es como un viaje de cambio de escala que brutal y muy interesante a la vez. Yo te quería preguntar, siendo muy conciso, porque si no me enrollo mucho, que cómo ha influenciado, porque además creo que esto le puede ser interesante también a más personas, cómo ha influenciado tu estancia, o tu estancia más bien tu experiencia en otros ámbitos fuera de España, como puede ser desde ahí lo has explicado más, la verdad, con la Trienal de Oslo, pero
en Nueva York o ahora mismo que estás haciendo un doctorado en Princeton, esas interacciones fuera de lo que viene a ser España, del marco que tenemos aquí, ¿crees que te ha ayudado, de alguna manera te ha potenciado de cara a que tú ahora, por ejemplo, estés colaborando con el Museo Reina Sofía, te ha permitido proyectar digamos, tu carrera como a futuro? ¿Crees que todo eso ha sido como una especie de energía adicional? Porque has recalcado y has dicho, yo que muy sabiamente, que tampoco en Colombia te enseñaron a enfrentarte a este tipo de proyecto cuando estás hablando del proyecto de la casa, y evidentemente yo creo que ahí a lo mejor tampoco se aprendía, o sea, no ibas con la intención de aprender específicamente eso, Tienes razón. pero como que toda esa experiencia sí te ha volcado las energías para poder pues tener la práctica que hoy tienes, ¿no? Si hubieran sido otros sitios, si a lo mejor no te hubieras ido de España en ciertos momentos, a lo mejor ahora sería completamente diferente o no hubieras llegado a lo que tienes hoy en día. Gracias, Luis. Me silencio. No, o sea, bueno, es que te estoy muy, muy agradecido por todo lo que has dicho. Y también, bueno, Ángela, que también la veo aquí al lado como sin cámara, y Eduardo, que no había hablado con vosotros, también miembros de Patio, estoy, ya lo he recalcado, absolutamente emocionado con formar parte de la serie de conferencias. Tienes toda la razón, o sea, si yo me llego a ir a Suiza, ¿de qué os estaría hablando? De una maqueta que hice a escala 2:1, ¿no? Seguramente. Pero creo que es súper importante. O sea, Estados Unidos para mí es capital, pero también hay una parte de frustración, ¿no? En la que veo que un discurso absolutamente, no, un discurso y un activismo absolutamente intenso, que intenta estar, ¿no? Que intenta analizar las cosas casi a tiempo real, es absolutamente incapaz de encontrar estrategias de diseño. Y esto era súper frustrante para mí, ¿sabes? Porque ¿no? Tú puedes estar en una review en X, vamos a decir, por no poner sitios, en la que el discurso es absolutamente sofisticado, pero el diseño está muy atrás y no permite. Entonces, yo genuinamente creo que yo soy súper fan de muchísimas escuelas de España, ¿no? Y me da mucha rabia también la falta de recursos, ¿no? Porque yo creo que es una cuestión de falta de recursos también, pero también de una especie de provincialismo donde, ¿no? La ETSAM, solo cogiendo a gente que sale de la ETSAM, ¿no? O sea, la ETSAP igual, ¿no? Entonces, sí que el estar fuera me ha permitido conocer estos mundos y entender también cosas que a mí me parecen bastante intensas y potentes de este contexto. Yo creo que la mezcla de los dos contextos es un poco... Y la frustración, casi más que... No, es que he aprendido mucho con los dos, te diría, es como... Es que me he frustrado bastante con ambos, ¿no? Yo creo que en España, ¿no? El nivel es absolutamente... Pero no hay como este caldo de cultivo crítico por una serie de razones que yo creo que encima no tienen que ver con los arquitectos ni los estudiantes de arquitectura, que como digo, yo cada vez que voy a un jury de aquí es absolutamente intenso e increíble su trabajo, ¿no? Es una cuestión más de qué discursos consiguen llegar aquí, etcétera, ¿no? Y en cambio en Estados Unidos eso está, pero el diseño está un paso para atrás. Entonces, yo por eso de alguna manera, para mí es como, siempre ha sido como muy importante estar en los dos contextos, que al final es no estar bien como en ninguno. Pero yo creo que es súper, sí, o sea, creo que es una, no sé, es que ya nos ponemos en plan, pero es una revisión que tenemos que hacer nosotros, porque aquí las capacidades están. Lo que pasa es que hay que empezar a generar una serie de activismos. Es decir, en Estados Unidos hay una cosa que se llama The Architectural Lobby, que es una especie de sindicato de arquitectos que están revisando todo el tipo de prácticas de gente a la que no se paga. Esto en España es sistemático. Tenemos a gente X con unos trabajos que los ves y te caes de culo. Pero claro, la mano de obra que ha hecho eso ha estado cotizando. O sea, hay que revisar esto. Los estudiantes de arquitectura, yo creo, porque creo que es una cosa que se tiene que hacer desde abajo, y esto en Estados Unidos ocurre cuando no es tan flagrante. Yo creo que teniendo los recursos, siendo gente absolutamente, ya te digo, con una formación brillante, tío, no, o sea, estas cosas ya no, ¿sabes? O sea, y por eso creo que los tiempos del boom son esos tiempos en que parecía que fuera un regalo, ¿no? Ir a trabajar en ciertos despachos. No, o sea,
de aprender la maestría, no pago el alquiler, ¿no? Entonces, creo que toda esta, o sea, casi te diría que a mí me fliparía como que todos estos activismos o que, ¿sabes? Que hubiera una organización de una disciplina en España que, por otro lado, es súper sofisticada, es capaz de hacer unos dibujos increíbles. Veo que está aquí Irene Domínguez, no sé si es Irene Domínguez, mi Irene Domínguez, pero Irene me ha ayudado a hacer muchos de los dibujos que habéis visto, que son increíbles. Entonces, hostia, pero hay que pedir cambios para que toda esta peña genial no se tenga que ir fuera o se frustre ante trabajos mal pagados, trabajo cero reconocido, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que para mí, de Estados Unidos siempre pienso, hostia, aquí tendría que haber como esta energía activista que, por otro lado, allí es difícil o sea, las implicaciones en el diseño son flojas, no son muy interesantes, ¿no? O sea, tienes a gente hablando del racismo imbuido en el urbanismo y luego haciendo parametrics, ¿no? Que es como... En cambio aquí estos recursos los tenemos, lo que creo que tenemos que exigir son oportunidades y creo que las hay, la verdad. O sea, entonces, ¿no? Cosas como esto, yo siempre lo pienso, el importante, ¿no? O sea, ¿no? Las prácticas se pagan y se remuneran. Y si no haces maquetas a 2:1, no las haces, ¿no? Porque, no sé, en una fábrica, si no tienen... si no puede pagar a una persona, pues no se fabrica cierta cosa. Otra cosa es 50... Esto es meeting político, perdona, pero no, digamos, en la ETSAM, ¿no? Un 60% de estudiantes mujeres. O sea, ¿cómo es posible que las profesoras representen solo un 10%? Es aberrante. Entonces, creo que la asignatura pendiente en este país, de verdad que lo creo, es que existan una serie de activismos que reclamen una serie de cambios que no tienen que ver con la cultura, o sea, no tienen que ver con los objetos construidos, que, insisto, me parece, y de hecho por eso me encanta estar en Madrid, porque hay esta intensidad, ¿no?, en el mundo del diseño, pero que tengan que ver con las condiciones laborales en las que se producen estos diseños, que son absolutamente disparatadas, ¿no? Entonces, creo que seguramente esta especie de como... ¿no?, activismo político, o sea, claim es lo que me traigo de un contexto como Estados Unidos, ¿no? Seguramente si viniera de un contexto como Suiza, como he dicho, estaría mucho más interesado en la materialidad y el detalle, que también en Suiza, digamos, sería importante que hubiera un activismo político por otros lados, ¿no? Es decir, no me parecen sitios exentos de polémicas. Pero, no, como digo, yo estoy absolutamente convencido y lo he discutido muchas veces, que hay una falta de recursos, pero también mi pregunta es si esos recursos realmente existen y no se están dedicando a no se están gestionando de un modo equitativo como se deberían gestionar. Es decir, como no paro de ver a gente que se queja por las condiciones de los concursos y me parece guay, porque es verdad que los jóvenes arquitectos cada vez lo tienen más jodido. O sea, necesitas haber construido muchísimos metros cuadrados para acceder a poder hacer un concurso. Y eso me parece que es capital. Pero también me parece que es capital que empecemos a decir que las condiciones laborales de los estudiantes de arquitectura en los despachos o de los arquitectos jóvenes o de los arquitectos en general no pueden ser nivel esclavitud, ¿sabes? Cosas de este tipo. Es que no sé, sí. No, y creo que eso que decías, que me ha gustado mucho, lo es el provincianismo, que a veces somos muy cerrados a la hora de atajar estas cosas. También creo que tiene que ver con que no solo el discurso se queda en, que a lo mejor también ha sido uno de los problemas nuestros que hemos tenido, que es discurso arquitecto-arquitecto, ¿no? Que esto al final envuelve a la sociedad y a veces pues, que un concurso sea malo, que no tenga que sea imposible para los arquitectos jóvenes o que tenga unas condiciones muy difíciles, nos incumbe a los arquitectos, pero incumbe a gestores, a la administración, incumbe a muchísimas personas, donde a lo mejor nosotros como arquitectos lo que pasa es que nos hemos desplazado a un second round donde ya pues somos una profesión que a lo mejor en 50 años somos prescindibles porque nuestras competencias las asumen otros o digamos que hemos perdido esa fuerza que a lo mejor en Estados Unidos, por lo que comentabas, pues tienen más asentadas las bases y no es tan sencillo, ¿no?, mover a una profesión entera como ha pasado aquí. Pero nada, pues Luis, te agradezco mucho. Ya te digo, la conferencia me ha encantado, o sea, me parece increíble.
Y vamos, además es que me ha encantado de que ibas desde el detalle de arquitectura, de cómo se sujeta una cosa, hasta la edición de vídeo, la investigación personal. Creo que hay un recorrido, vamos, muy intenso, académicamente, profesionalmente y que, bueno, todo un ejemplo, la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Me parece que si no, lo podemos dejar aquí, lo dejamos en alto. Solo por puntualizar, vamos, yo creo que es una revisión que hay que hacer. O sea, yo también pienso que es una revisión que hay que hacer, porque en realidad las condiciones laborales y porque me hacía especial gracia lo que decías del tema de que había gente que se quejaba de las condiciones de los concursos, y hace poco ha habido una entrevista de un arquitecto o arquitecta muy famosa en un periódico muy tal, que realmente cuando la leía yo pensaba exactamente lo mismo, de bueno, a ver, está bien, o sea, sí, es verdad, las condiciones son malas, pero precisamente a lo mejor no es esta la persona o el punto desde el que se deberían hacer esas reivindicaciones, ¿no? O cierto tipo de prácticas que se parecen mucho a ese tipo de prácticas se han sustentado en lo que se han sustentado, en eso. Entonces, yo creo que es muy necesario y que pensemos que en realidad muchas cosas de las que se hacen se basan en unas condiciones laborales que no deberían ser, y pues al final un trabajo es un trabajo y no puede ser una especie de esfuerzo individual y sacrificio y lo que decías tú, que la hipoteca o el piso no te lo paga la experiencia, ¿no? Y yo creo que es un final fenomenal, que además va muy en la línea de lo que nosotros queríamos plantear como parte de las ideas, ¿no? Así que nada, darte las gracias una vez más a ti por estar aquí, por esta fantástica conversación. Y en general para todos, lo que comentaba al principio, hoy ha sido Lluís, que ha sido una apertura fantástica, y en 15 días tendremos a Laura y a Dani, a Bonel y Dóriga, que ya han estado en formato vídeo, pues vendrán en directo. Y poco más, daros las gracias también a vosotros. Estas conferencias se van a grabar, las subiremos, todavía no sabemos bien el formato, en un canal de YouTube probablemente para que se puedan revisar. Y nada, pues agradeceros a todos que estéis aquí. Nos vemos Muchas en gracias. 15 días en otro sitio. Muchas gracias, Patio, y a todos. Muchas gracias.